Patricia Sánchez, ella es asambleísta por Miento Pachacuti. Hacemos contacto en esta mañana que está impulsando una ley muy importante dentro de la Asamblea. Magíster, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días a NTA Digital y a toda la población de Loja y del país que nos escucha. Magíster está impulsando una nueva ley en cuanto a la vivienda social, una problemática que realmente es preocupante a nivel nacional del Ecuador. Muchas de las personas, estamos hablando de un 70-80% que no tienen vivienda propia de los ecuatorianos en cada territorio. Sí, Freddy, esta ley es una ley que ingresó, la estamos viendo prematuramente, apenas a un mes de instalada esta asamblea, porque es una ley que se fue ingresada en la anterior administración y que tenía un informe, un primer informe. Entonces, la asamblea la ha revisado, este primer informe, pero de la lectura y de la revisión de esta ley vemos que dos cosas importantes. Una, que la pertinencia de la ley es actual. O sea, nunca tan las condiciones en las que se está viviendo nunca han sido tan deplorables como para la necesidad de ver, la necesidad de evidenciar la necesidad de una ley de vivienda. Eso significa, ¿por qué? Fundamentalmente porque la pandemia ha hecho visibilizar las condiciones habitacionales. Este año, este último año que hemos vivido en pandemia, lo hemos vivido la mayor cantidad de las familias dentro de las casas. Dentro de las casas se está haciendo prevención sanitaria, ¿no? Se está trabajando, se está estudiando, se está elaborando. Entonces la vivienda se ha convertido en el espacio vital en este último año, en un año de pandemia. Eso ha evidenciado entonces cómo están las casas. A nosotros nos han dicho, quédate en tu casa, y hay muchas casas que no reúnen las condiciones físicas como para desarrollar actividades, eh, todas las actividades, la gama de actividades que le estoy nombrando. A muchas de las familias les dijeron, lávate las manos, y no tiene agua, no tiene agua corriente en su casa para poder cumplir con una elemental medida sanitaria. Así es que la pertinencia de la ley es actual, por un lado urgente, pero al mismo tiempo, tal cual como está estructurada la ley, poco iba a hacer para que esas condiciones habitacionales mejoren. Es una declaración lírica sin ningún sustento, ni de financiamiento, ni de institucional, ni ninguna posibilidad que realmente se concrete. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es iniciar una gran campaña de participación de todos los actores sociales para que escribamos juntos esta ley. La ciudadanía tiene muchísimo que decir en la construcción de esta ley, porque es la que seguramente va a estar directamente recibiendo los beneficios de esta ley, por un lado, y porque por otro lado la gente tiene mucho que decir en relación a su hábitat, porque mucha de esta gente son constructores de hábitat. Por otro lado, las universidades, los colegios profesionales, constructores independientes que durante todo este tiempo han estado de una u otra forma vinculadas a políticas de vivienda social, tienen mucho que decir. Así es que es una ley que esperamos se construya entre todos y todas, y una ley que favorezca a las grandes mayorías de los ecuatorianos. Magíster, es muy importante que todos los ciudadanos ecuatorianos tengamos una vivienda, porque yo también lo menciono que tengamos, porque yo también estoy en ese plano, porque no tengo una vivienda propia, Magíster, pero hay situación muy preocupante de las personas que a veces llegan hasta el Bidubi a solicitar información en cuanto a una vivienda, pero no tienen, o sea, no encuentran una respuesta positiva. Hay muchas personas que han trabajado mucho tiempo también para adquirir un terreno, pero en el Bidubi les indican que tienen que
contratar a un contratista, pero la mayor parte del contratista se lleva la plata, pero lamentablemente queda con una tremenda deuda lo que es la persona que quiere construir, magíster. Bueno, tengo que explicar, tal vez robarme unos minutitos de su tiempo para explicarle cómo está estructurada la política de vivienda y eso seguramente resolverá muchas de las preguntas. En 1992, el Ecuador se inserta a las políticas de vivienda mundiales, latinoamericanas y mundiales. Esto significaba que el Estado dejaba de producir vivienda para convertirse en un facilitador de la actividad, de la oferta de la vivienda por parte del sector privado. El sector privado tiene dos componentes importantes, su rol en esta nueva política. Uno como constructor y otro como financiador de la vivienda. El Ecuador adopta entonces una fórmula que la conocemos popularmente como el ABC, en el cual el A es el ahorro que la familia pone, el B es el bono, el subsidio habitacional que el Estado otorga a esta familia, y el C es un crédito con el que se complementa el valor de la vivienda. Todos estos tres componentes dan un valor total que es el valor de la vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado desde 1998 en que esta política se comienza a ejecutar en el Ecuador? Esta política solamente ha llegado a los sectores tercero y cuarto de los quintiles de la población. Estamos hablando de familias que están en unos ingresos de entre $1,200, $1,500 dólares, $1,800. El quintil 1 y el quintil 2, o sea, familias con un salario básico o familias que simple y llanamente tienen ingresos esporádicos, no han llegado a esta política de vivienda. Y como el Estado ya no construye vivienda, sino que la oferta de viviendas sociales únicamente a través del sector privado, el sector privado no oferta viviendas para perder. El sector privado hace viviendas y las pone al mercado para que las familias la compren. Entonces, ni ahorro ni crédito para muchas familias es inaccesible y por lo tanto la vivienda social ha sido inaccesible. ¿Qué hacen estas familias? Usted me va a decir, bueno, pero aquí hay muchas familias. Sí, alrededor del 60% de las familias ecuatorianas. ¿Qué hacen estas familias? Han buscado los cordones de asentamientos informales que rodean a todas las ciudades en el Ecuador. Todo lo que ustedes ya se conoce, todo lo que se conoce como Monte Sinaí en Guayaquil, San Francisco, La Ladrillera, en Quito, el sur de Quito, las estribaciones de la cordillera occidental en Quito, en el norte de Quito, también algunos barrios informales que están acogiendo a esta gran población que no ha accedido a la vivienda formal. Eso tiene que cambiar y es una de las cosas que nosotros vamos a hacer observación, o sea, hemos ya observado la ley y vamos a hacer profundos cambios. La ley tiene que nuevamente tener al Estado como el principal promotor en la producción de la vivienda social para poder cumplir con el derecho constitucional de el acceso a la vivienda digna. Magíster, usted habla sobre los asentamientos, que eso debería cambiar. Hay personas que sabemos que no tienen su vivienda, lo entendemos muy bien, pero hay personas que tienen sus terrenos, pero lamentablemente esas personas que tienen su terreno no pueden construir porque necesitan un crédito hipotecario, pero lamentablemente los bancos, las instituciones crediticias no les dan el crédito por muchas circunstancias, por las entradas de riesgos. Otros sería que no tienen dinero como construir. ¿Cómo se debería cambiar esas políticas, magíster? Sí, mire que ya vamos entonces en esta entrevista
evidenciando dónde están los problemas habitacionales y para dónde están orientadas las políticas públicas. El déficit en vivienda en el Ecuador es de dos tipos. Es un déficit cualitativo y es un déficit cuantitativo. El déficit cuantitativo está alrededor de unas 600.000 unidades habitacionales que se necesita en el Ecuador para que las familias todas tengan un techo más o menos digno en donde vivir. Pero lo que realmente es alarmante en el Ecuador es el déficit cualitativo. Estamos hablando de alrededor de 2,5 millones de viviendas que están padeciendo de algún tipo de déficit cualitativo. Esto es debido a malos materiales en la construcción, materiales y procesos constructivos. Esto es debido a que las familias están viviendo en condiciones de hacinamiento o las familias están viviendo en casas que no tienen los servicios básicos. Me refiero específicamente a agua, alcantarillado, vías de ingreso a los barrios. Este déficit cualitativo refleja justamente la problemática que usted acaba de reseñar, la de los asentamientos informales, donde la gente llega, habilita un terreno sin ningún tipo de servicio, a veces bajo condiciones muy difíciles clientelares, de invasión, de tráfico de suelo o de venta ilegal de lotes sin servicios. Se habilitan estos suelos, pero el Estado no los atiende porque en primer lugar son ilegales, son informales, por un lado, y por otro lado no responden a ningún tipo de planificación de los gobiernos locales. Sin embargo, las comunidades están ahí y pasan 20, 30 años muchas veces están absolutamente olvidados, absolutamente invisibilizados por los gobiernos locales o por el poder público. Ese es el gran déficit que tenemos que atacar con esta nueva ley. Y esta ley que en este momento está en la Asamblea, muy poco dice de esta situación que es la mayoría que padece la mayoría de la población ecuatoriana. Para estos sectores hay experiencias, no es nada nuevo lo que se va a hacer. Lo que se quiere hacer o lo que deberíamos hacer es recoger toda esa experiencia que hay muy rica a nivel latinoamericano frente a resolver el problema habitacional. Y para esta población específicamente existen programas de regularización integral de barrios, programas de mejoramiento integral de barrios que incluyen, primero, darle seguridad en la tenencia del suelo a las familias. Esto es, legalizarles, ya sea a través de títulos individuales o títulos colectivos, ¿no? Pero darles seguridad en la tenencia de la tierra, porque son terrenos que nacen de una situación irregular, de una situación ilegal, entre comillas, y eso es una de las primeras condiciones para que las familias se sientan seguras y puedan invertir después en el mejoramiento de sus viviendas. Segundo, acceso a crédito, por supuesto, a crédito barato y a largo plazo. Tercero, acceso a asistencia técnica. La gente hace sus propias viviendas, pero no tiene conocimientos técnicos para poder orientar debidamente estos esfuerzos. Asistencia técnica, banco de materiales, banco de herramientas. ¿Quiénes construyen la ciudad? Son los albañiles que están presentes en los barrios populares en donde también hacen sus casas. Pero necesitamos que estas familias tengan asesoría, una asesoría técnica que permita que todos esos esfuerzos se vayan canalizando en sus propios hábitats. Estos programas son programas de mejoramiento integral que también incluyen no solamente componentes de vivienda, también incluyen componentes que están orientados al desarrollo de las economías locales, porque la vivienda es muy dinamizador de la economía local. Si se integran políticas de mejoramiento habitacional, políticas de vivienda, con políticas de generación de empleo, hacemos un combo muy interesante para el desarrollo local de las comunidades.
Magistro, usted habló de un tema muy importante sobre los asentamientos irregulares, pero ¿cómo identificar a personas que se dedican al tráfico de tierras? Por decir un ejemplo, yo he visto en otras ciudades como en Huaquillas que llegan personas que se sientan en un terreno, pero lamentablemente esas personas no necesitan, algunas sí necesitan, estamos hablando que algunas sí necesitan un pedazo de tierra para construir una casa, pero otras personas se dedican es a comercializar las tierras o venderlas a un menor precio sin título de propiedad a otras personas para que se sientan ahí en ese territorio, magíster. ¿Cómo identificar a estas personas que están haciendo esta situación? Freddy, esa situación no, no se necesita mucho, hacer mucha inteligencia para identificarlas. La gente las tiene plenamente identificadas porque es la única alternativa que muchas familias tienen para tener un pedazo de suelo. Increíble, pero es así. ¿Dónde hay tráfico de suelo? Donde las autoridades lo permiten. ¿Dónde hay tráfico de suelo y venta ilegal de suelo? Donde no hay políticas de vivienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hay gente que está haciendo oferta de suelo ilegal, convirtamos esas formas de ilegalidad en el manejo del hábitat, en la gestión del hábitat, convirtámoslas en legales. Hagamos posible que ese suelo que está ahí, que existe, sea un suelo que se oferta legalmente. Y para eso tenemos que identificar la real propiedad la real propiedad que está ahí y, y formar, ¿no?, lo que se conoce en este tipo de oferta habitacional como los bancos de suelo debidamente identificados con su propiedad. No significa lo expreso, no significa expropiación de ningún bien, significa que ese suelo que tiene un propietario, sea privado o sea público, pasa a ser parte de un banco de suelos en donde se va a generar proyectos debidamente planificados y debidamente legitimados. Es eso, donde hay política habitacional, el tráfico de suelo y la ilegalidad deja de tener sentido. Magíster, tema muy importante que también se debería trabajar con las municipalidades del Ecuador. Vemos acá, aquí en la ciudad de Loja, realmente, lo hablo por mi ciudad, que están el alcalde elaborando lo que es un plan de habitacional de bastantes viviendas accesible económicamente, pero hay en otros lugares que llegó anteriormente otro alcalde que lamentablemente compraron algunas personas terrenos para tener la esperanza de una habitación, una casa digna, pero lamentablemente proyecto que no se está haciendo también. También encalcar, también fortalecer también los lazos de amistad con las municipalidades, también doctora. Sí, la ley nueva, la ley que estamos revisando, tiene un importante anclaje en los gobiernos locales. Son los gobiernos locales los que van a proveer de suelo para que los proyectos habitacionales se concreten. Eso es un tema bien importante en la ley. Lo que no, o sea, lo que debemos hacer es que esos terrenos que va de una u otra forma, esa tierra que va de una u otra forma los GATS a ofertar para la vivienda, lleguen a todos. El problema es que en este momento la ley está sesgada solamente hacia la vivienda final producida por la empresa privada. Pero si realmente abrimos el abanico y abrimos para que la oferta de la vivienda sea, la oferta y la demanda sea para todos los sectores, para otros sectores, también entonces la ley se vuelve muy interesante porque no llega solamente a un sector poblacional y a un sector que oferta vivienda, sino a todos los sectores, tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda de la vivienda. Ahora, ¿qué pasa con los GATS? Personalmente yo creo que el nivel de gobierno que debería resolver los problemas habitacionales es el nivel de gobierno local, son los GATS. Ahí debería estar la fuerza de la acción en vivienda social. ¿Por qué? Porque es el nivel que está muy en contacto con las familias
y pueden identificar de mejor forma quiénes son los que están demandando, cuáles son las condiciones de las familias y una serie de información que se requiere para que la vivienda no sea este modelito de vivienda, esta tipología de vivienda que se reproduce de norte a sur y de este a oeste del país sin tener ninguna consideración ni de clima, ni de tipo de familia, ni de condiciones topográficas del suelo, etcétera, etcétera. Es una vivienda igual, la misma fachada, el mismo número de metros para, como le digo, familias de 2 miembros o de 10 miembros familiares. Así es que los GATS son un punto importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es fortalecer a los GATS en prácticas, en nuevas prácticas, para que puedan abordar el tema de la vivienda no desde un punto de vista mercantil, sino de que se integre una visión de derechos humanos en la producción de vivienda. Eso es una gran debilidad de nuestra política de vivienda a nivel nacional, se ha venido desarrollando así, le digo, exactamente, en el 92 la vivienda deja de ser deja de tener esta condición de ser un derecho humano y la vivienda pasa a ser una mercancía. Así es que tenemos que recuperar el concepto de vivienda social como un derecho humano, ¿no? Y bajo este gran concepto, generar diversas formas de acceso a la vivienda en donde las familias necesariamente tienen que participar. ¿Por qué? Mientras más participa la familia, más el acceso a la vivienda se hace mucho más real y concreto. Magíster, otro tema, dos temas muy importantes. Hace un par de días acá en la ciudad de Loja hubo una empresa que subcontrató a otra empresa que no les estaba pagando también a los trabajadores en cuanto a eso de Vidubi. Esto sucedió en el cantón Macará. En cuanto también esos contratistas subcontrató a otra compañía en la cual no le estaba pagando también a los obreros. También hay otra situación también que está pasando es en el cantón Huaquillas, en la provincia del Oro. El Vidubi realizó varias viviendas, pero lamentablemente aún no son habitadas por las personas beneficiarias. Incluso el año anterior hubo personas que se quisieron entrar a esas viviendas, a invadirlas, pero fueron desalojadas. Les estoy dando a conocer estos temas importantes para que también los dé a conocer también y los pueda también investigar a profundidad qué está pasando en estos dos lugares, asambleísta. Sí, hay una gran cantidad, no solamente en Loja, hay una gran cantidad de proyectos habitacionales que están abandonados, están a medio construir o que están concluidos y no habitados. Y es más, además hay unos que han sido habitados y han sido abandonados. O sea, hay de todo, hay de todo. ¿Por qué se dan estas situaciones? Generalmente estas situaciones se dan porque se hacen proyectos tipos para familias tipos. Y la familia tipo no existe, o la familia tipo solamente responde a un 10% de esa muestra, ¿no? Entonces, ¿qué son los que se quedan finalmente en los programas habitacionales? Porque resulta ser que si hay una familia que trabaja en su casa, hay eh, algún artesano. Los programas habitacionales en la actualidad replican el mismo modelo de las viviendas de clase alta, ciudadelas cerradas, solamente destinadas para la residencia. Y entonces, ¿qué pasa con una familia o con un señor, con un jefe de familia que es artesano? Ya no puede ocupar esa vivienda. Eso es lo que pasaba en Monte Sinaí. Los desalojaban de una área informal para ponerlos en un programa habitacional, en donde
no podían tener ni una ventana abierta para vender el hielo, las colitas, los heladitos. Entonces, tenemos que tomar, y por eso las familias populares no llegan a los programas públicos, porque no responden a sus condiciones, no responden a sus necesidades, y cuando son obligadas, como en el caso de Monte Sinaí, a usar esas viviendas, al poco tiempo las abandonan, ¿no? Porque no están ajustadas a sus necesidades de vida. Entonces, eso es lo que pasa cuando se construyen, como le digo, tipos, programas de vivienda sin conocer a los beneficiarios. ¿Qué es lo que tenemos que incorporar en esta ley? Como le decía, hay una gran cantidad de modalidades de producción del hábitat y de tipologías de familias. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que abrir una gran abanico, ¿no?, de política habitacional en donde todas las familias se sientan representadas. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta política? Lo que tiene que es favorecer el acceso al financiamiento. Se tiene que crear un fondo habitacional que no es aumentar el presupuesto del Estado, para nada. Es canalizar aquellos fondos que de una u otra forma están desperdigados, están por todos lados, son fondos para fondos destinados para la vivienda, pero que ahora no están concentrados en un solo fondo, que hagan de este fondo el que viabilice el acceso al crédito para las familias. Eso Asambleísta, es, Bill, disculpa que le interrumpa, pero dentro de la ley también viene el tipo de suelos donde va a ser construido realmente la vivienda, porque hay suelos que también no están adecuados para construir. Pasa un tiempo, la vivienda se puede cuartear, se puede caer abajo. Eso también lo pasa en la sierra, lo pasa en la costa, magíster. sí, yo le voy a poner el caso, el ejemplo concreto de cómo se manejan proyectos habitacionales en el marco de una ley de vivienda en Uruguay. Hay un banco de suelos. Las familias, les voy a hablar de vivienda colectiva. Este es el ejemplo en donde generalmente es difícil trabajar con vivienda colectiva, pero en Uruguay lo hacen y lo hacen muy bien. Un grupo de familias se forma un grupo de familias de 50, 100, 200, la capacidad que las familias tengan para organizarse. Hay un banco de suelos, optan por el suelo y una vez que tienen el suelo y que tienen las familias, comienzan a generar un proyecto ellas, con la asistencia técnica que también entrega el Estado para, para ese proyecto habitacional. Y son ellas las que van diseñando en ese suelo comprado al Estado, con crédito del Estado, ¿no?, y con asistencia técnica pagada por el Estado, los que desarrollan su proyecto habitacional. Es un proceso que alrededor más o menos dura unos 2, 3 años, desde que inician hasta que tienen sus viviendas, pero que terminan siendo reales proyectos habitacionales para sus necesidades. La gente participó en la producción de su hábitat. Ese es un modelo. Hay familias o hay realidades que no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque simple y llanamente todo su tiempo están dedicados a otro tipo de actividades. Entonces, ahí, en esos casos, es cuando funciona la oferta de vivienda ya terminada de llave en mano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que permitir la ley? Lo que tiene que permitir la ley es un gran abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque esto es la realidad. La realidad no es solamente gente demandando vivienda terminada de un precio X en el mercado. La realidad es múltiple. Hay gente que ya tiene vivienda, pero que necesita instalar, por ejemplo, la red sanitaria. Muy bien. Eso se llama un programa de mejoramiento habitacional. Hay gente que tiene los terrenos, pero no tiene la vivienda. Vamos entonces con la construcción de una vivienda en un terreno de propiedad de la familia. Hay gente que no tiene ni terreno ni casa. Vamos entonces a abrir la posibilidad de familias que necesitan
suelo y necesitan crédito para la construcción de su vivienda. Hay gente que quiere adoptar la autoconstrucción porque lo sabe, porque lo puede. Perfecto. Vamos entonces a posibilitar la autoconstrucción en el marco de esta ley. Hay gente que no puede hacer eso, simple y llanamente no quiere, no puede, entonces habrán las opciones para ello. Esa es una forma de abarcar toda la gran realidad de formas habitacionales en las que la familia se encuentra ahora y que seguramente van a posibilitar el acceso a más gente a las políticas habitacionales. Magíster, muchas gracias por atender nuestro llamado en esta mañana en NTA Digital. Le agradezco muchísimo, seguiremos conversando. Este proceso recién inicia porque apenas en esta semana terminamos de revisar, de revisar el primer informe y nos toca todo el proceso de construcción para el segundo informe. Y en esta etapa, que es el proceso de construcción de la ley, ahí necesitamos que la gente, que los actores comprometidos con el tema de la vivienda nos acompañen. Por supuesto, vamos a tener toda una programación de talleres por actores y lo haremos a nivel nacional. Estaremos también seguramente en Loja convocando a todos los actores locales para escuchar sus opiniones y sus aportes para esta ley, que debe ser una ley de todos y para todos. Muchas gracias.